Bienvenidos a su programa Hablando con la Verdad de la Iglesia a la Luz del Mundo. En Arrecife, Lanzarote, en España, te saluda tu servidor y amigo Emerson Ayllón. Es para mí un grande placer el día de hoy traer este tema, este importante tema, que es el amor de Dios por las almas, impartido por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García, el día 21 de junio del año 2015. Él se presentó en la iglesia de Badajoz, en España, donde expuso este hermoso tema. Así que les invito a escuchar esta hermosa enseñanza impartida por el apóstol de Jesucristo, Nazón Joaquín García. Su hermano tiene el deseo de hablar del amor por las almas. Y este consejo quiere su hermano que quede penetrado en cada uno de vuestros corazones, en esa hermosa fe en la que habéis creído en Cristo Jesús. Por lo cual, yo, hermanos, te invito a que abras tus Biblias en el Evangelio según San Juan. Vamos a buscar el capítulo 3, verso 16, que dice así: para la gloria de nuestro Dios y honra de su Hijo amado Jesucristo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Sea su palabra para la gloria de Cristo nuestro Señor. Tome asiento un momento la iglesia. Y vuelvo a repetirte, iglesia del Señor, ruego de tu atención, de tu comprensión, porque la presencia de su hermano, aunque trae alegría y consuelo a vuestros corazones, también trae una palabra que es para el bien de nuestras almas y para vida también de vuestras almas. Por eso quiero que, hermanos, escuchéis, participéis con atención y salgamos de este lugar no solamente con una alegría de contemplar el rostro del que Dios ha elegido, sino con una palabra que servirá para tu vida, que ya se encuentra en tu... Este texto, la iglesia lo conoce de memoria. Es uno de los textos básicos que empleamos cuando hablamos a las almas para convertirlas al Evangelio de Cristo. Sin embargo, encierra una riqueza espiritual muy grande, pues nos dice que el plan de Dios para el hombre se fundamenta en el amor que Dios sintió por el mundo. Y añade que ese amor no se quedó solamente en un sentimiento, sino que el mismo Dios hizo algo glorioso, único, para demostrar ese sublime amor por el hombre. ¿Qué hizo, hermanos? Nos regaló a su unigénito Hijo. A ver, ¿qué hizo Dios en ese inmenso amor? Nos regaló su unigénito Hijo. Y aunque sabía que su Hijo iba a ser maltratado, herido, golpeado, vituperado y hasta muerto, fue mayor el amor que Dios sintió por el hombre, y por esa nos regaló a su propio Hijo unigénito. Este gesto, esta obra, esta demostración de amor no tiene precedentes, pues pareciera que no se entiende como demostración de amor que alguien sacrifique a su Hijo por amor hacia unos hombres malos. Más bien muchos dirían que Dios no amaba a su Hijo. Sí lo amaba, y lo amaba en grande manera, pero amó más al mundo, al hombre. Sí, hermano, a ti, a mí. Por eso hoy pregunto, ¿qué hombre sacrificaría a su simiente
por algunos hombres malos? Nadie, hermanos, ninguno lo haríamos. ¿Irías tú, hermano, hermana, a la cárcel y les dirías a los presos que tú vas a ocupar el lugar de ellos? En ninguna manera, hermanos. ¿Donarías, ya no digo tu vida, un órgano de tu cuerpo a un desconocido? Claro que no, hermanos. Dejarías de ver, hermanos, o sacrificarías tus ojos regalándolos para que un desconocido, una persona mala que vive, hermanos, haciendo el mal, tuviera la oportunidad de ver, y tú quedando la oportunidad? En ninguna manera. Todas estas preguntas nos llevan a la misma respuesta: no lo haríamos. Porque la verdad, hermanos, sacrificaríamos algo de nuestro cuerpo, mucho menos nuestra propia vida, por alguien que no conocemos, y mucho menos si supiéramos que esa persona es una persona mala, es una persona que está en las cárceles. Pues Dios hizo algo más grande que eso. ¿Quieres saber qué hizo Dios? ¿Quieres que lo recordemos? Vamos a leer Romanos capítulo 5. Y yo invito a algún hermano que me ayude, hermanos. Está el hermano Ramón. Tome otra vez el micrófono, hermano Ramón. Y ayúdeme a leer Romanos capítulo 5, versículos 6 al 8, en el nombre de Cristo Jesús. Léalo despacio, claro y fuerte. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. A ver, ayúdale, hermano Moisés. Ciertamente, apenas moriría alguno por un justo. Con todo, quisiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios le pague a nuestro hermano. Vuelvo a releer, Dios le pague. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osaría morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si observamos el verso 6, encontramos que el mérito de Cristo no fue solamente morir, pues hombres hay en la historia que se han inmolado por una causa, por una idea, o por una persona, o por un pueblo. Observemos bien y hallaremos que Cristo murió por los impíos. ¿Por quién murió Cristo? No por buenos hombres, ¿sí, hermanos? No vino a morir por los buenos, por los que tenían obras, por aquellos que ante el mundo son apreciados y bien vistos, por los ricos, por la nobleza de este mundo. No, hermanos, vino a morir por lo peor de este mundo. Y el verso 7 lo aclara mejor, que se puede dar el caso en el que un hombre se atreve a morir por otro, cuando ese hombre ya merita aquel sacrificio. Sin embargo, este gesto de entrega siempre está sujeto a que aquella persona sea una persona digna de que yo le entregue mi vida. Se hace algo por los buenos, no es el caso de nosotros. Lo haríamos por una persona buena. Gente murió y sacrificó su vida en luchas y batallas por defender a un pueblo, por defender a una nación, por causas nobles, por causas buenas. Pero ¿quién sacrificó su vida por alguien desconocido, por alguien malo? Eso fue lo que hizo Jesucristo nuestro Señor. Y para, hermanos, recalcar más
este hermoso sacrificio que el Señor hizo por nosotros, yo te voy a dar este ejemplo. Un donador de córneas, de médula, de riñón o de algún miembro de nuestro cuerpo, comúnmente lo hace el hombre por un miembro, un ser querido, por algún. El hijo lo dona por su padre, el padre lo dona por su hijo, por su hermano, por su hermana o por algún familiar. Pero yo te pregunto, ¿quién moriría por un desconocido? Si a ti te dijeran, aquel hombre ocupa un corazón, un trasplante, ¿está dispuesto usted a donar su corazón, habiendo un riesgo de perder su vida para que aquella otra persona tenga vida? Y tú preguntarías inmediatamente, ¿y aquella persona quién es? ¿Es algún noble? ¿Es alguna persona importante que la humanidad requiere que exista porque hace buenas obras, porque tiene buenos hechos, porque trae un beneficio a la humanidad y del cual yo podría decir, me sacrifico para que aquel hombre que va a traer vida a la humanidad pueda seguir haciéndolo, y que se te diga, no, es un hombre malo, es un hombre impío, es de lo peor? ¿Qué dirías tú, hermano? ¿Qué dirías tú, hermana? En ninguna manera. Nadie. Menos aún si aquel desconocido es un hombre malo. Es decir, se puede dar el caso de que alguien se atreva a sacrificar por otro siempre y cuando lo considere un hombre bueno y justo. Pero ¿quién moriría o quién se sacrificaría por una persona mala? Nadie. Al contrario, creo yo que también gritaríamos, este hombre merece la muerte. Si es un asesino, si es un drogadicto que anda causando males y desórdenes y robos y hurtos, diríamos nosotros, ese hombre merece estar en la cárcel. Si ese hombre le ha quitado la vida a varios seres, muerte. Y peor aún, ¿quién se atreve a sacrificar? Ya no diríamos que tú mismo, que te dijeran a ti, tú que eres padre de familia, tú que eres madre de familia, que te dijo, no usted, sacrifique a su hijo. Ay, hermanos, yo creo que no hay amor en la tierra más grande que el amor de un padre, de una madre para con su hijo. Y si nosotros no lo haríamos en nuestra persona, lo haríamos en nuestros hijos, en ninguna manera. El siervo de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín Flores, una ocasión, hermano, nos platicó un muy hermoso ejemplo que a él le tocó vivir aquí en España. Y él, hermanos, pues cuando él venía a Madrid, a Barcelona, pues a él le gustaba mucho usar, hermanos, el transporte del metro. Y una vez nos platicó, hermanos, que pues tú sabes que en la hora pico el metro de esas ciudades se pone muy congestionado y la gente se amontona y la gente se aprieta. Y vio que había un vagón medio vacío en que la gente no se acomodaba en ese vagón, y dice que el varón de Dios entraba, hermanos, a ese vagón y encontraba a una persona, hermanos, pues que a lo mejor estaba drogada, hermanos, en una de las bancas de aquel vagón, hermanos. Su olor, hermanos, despedía un olor desagradable a su propia, hermanos, suciedad, hermanos, que a lo mejor alcoholizado o drogado, hermanos, pues había aquel hombre, se había pues hecho en sus propias necesidades. La gente entraba al vagón, hermanos, y en cuanto olía aquel olor desagradable, prefería quedarse en los vagones donde la gente se apretaba, porque aquel hombre les producía una repulsión. Llegaban y en cuanto lo veían y olían aquel desagradable olor, se iban mejor. Y el varón de Dios se ponía a pensar, Señor, y pensar que así nos hallaste. Y pensar que así estábamos nosotros. Algunos, puedo asegurarles, hermanos, porque me tocó conocer a muchos de los jóvenes en aquella época, a muchos literalmente como lo estoy hablando. Y aquí están los hermanos que no me dejarán mentir, de las calles, tirados en el suelo,
llenos de su propia suciedad. De ahí los hermanos los levantaban. Aquí en este lugar. ¿Recuerdan, hermanos? Porque a mí me tocó estar aquí con ustedes y participar de algunas vivencias en este lugar. Y aquí traían a estos hermanos, a estas hermanas, a estos jóvenes alcoholizados, drogados, oliendo, hermanos, de una forma muy desagradable. Porque solamente, hermanos, ¿verdad? El que tiene el amor de Cristo siente esa compasión por las almas. Así el varón de Dios ponía ese ejemplo. Así estábamos nosotros. Así nos halló el Señor. Y no nos tuvo asco. Antes bien, entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso cuando entonábamos nuestra alabanza, te decía, cántala, hermano. Y veía muchos rostros de ustedes. Y yo te decía, cántala recordando de dónde te trajo el Señor, para que disfrutes sus palabras, para que disfrutes esta alabanza y ahora puedas hacerlo. Solo tú, Señor, solo tú me pudiste sacar, solo tú me pudiste abarcar en tu gracia. Bendito y alabado sea su nombre. Luego, dice el verso 8 del capítulo que estamos leyendo. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. A ver, ¿no se esperó Cristo a ver si íbamos a cambiar? ¿No se esperó Cristo a ver si hacíamos buenas obras? ¿No se esperó Cristo a ver si íbamos a valer la pena de su sacrificio? No. Se sacrificó aún sabiendo que todavía éramos, ¿qué cosa, hermanos? Bendito amor de Dios para el mundo, que nos amó de tal forma que nos regaló a su unigénito Hijo. Cristo es nuestro regalo. Observemos algo. Dios amó al mundo, pero no le impuso a su Hijo Jesucristo que muriera por nosotros. No lo obligó a ir a la cruz y morir. Es decir, Cristo tuvo la oportunidad de... Cristo decidió entonces, por su propia voluntad, sabiendo que era la voluntad de su Padre, Cristo decidió sacrificarse y morir. Puedo decir que el amor de Dios se depositó en Cristo Jesús. Otra vez, ¿qué pasó con ese amor? Cristo, al conocer la voluntad de su Padre, adopta ese amor que su Padre tuvo por el mundo. Y en el momento que, hermanos, su Padre lo entrega al mundo, pero bajo la decisión de Él. ¿Sí, hermanos? ¿Bajo qué cosa? Quien a su vez también por decisión propia, el Señor también ama al mundo y se entrega por él. Ya estamos viendo, hermanos, que ese amor no solamente radicó en el Padre, ese amor también fue depositado en el Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que entrega a su Hijo. Y cuando su Hijo entiende la voluntad de su Padre, de tal manera nos amó Cristo que Él se ofrece, que Él de su propia voluntad entrega su vida por amor a nosotros. Ese amor de Dios fue depositado ¿en quién? En Cristo Jesús. El Evangelio según San Juan nos relata algo muy hermoso. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Hermano Moisés, ayúdeme por favor. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Dios le pague a nuestro hermano. Fíjate qué hermosas palabras. ¿Quién está hablando? Cristo. Sí, hermanos, Cristo. Por eso me ama el Padre. Qué bonito, hermanos. Cuando oímos, su hijo anda de maleante, su hijo anda de borracho, su hijo anda de drogadicto, su hijo anda de pandillero, su hijo anda con ideas raras. Nos da hasta un poquito de vergüenza. Sentimos dolor. Hijo, no me entristezcas. Pero qué bonito cuando nuestros hijos honran y siguen nuestra enseñanza. Hijo, yo quiero que estudies para tu propio bien. Sí, mamá, sí, papá, lo voy a hacer. Hijo, yo quiero que seas una persona de provecho. Sí, papá, sí, mamá, lo voy a hacer. Volteamos con ellos y les decimos, qué orgulloso. No les decimos, qué dolor me traes. No, que cambian. Aunque el amor sigue siendo el mismo, la reacción de ellos, la conducta de ellos hace que dentro de ese amor o sintamos dolor o sintamos orgullo, porque el amor de padre nunca deja de ser, pero el dolor, ahí está. Hijo, cuánto dolor me has dado, porque estás haciendo lo malo, porque te has convertido en un ratero, en un pandillero, en un drogadicto, en un alcohólico. Pero cuando el hijo hace buenas obras, qué palabras diferentes hacia ellos, ¿verdad? Hijo, me has llenado de orgullo. Me siento muy orgulloso. Por eso decía el Señor, me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida. A ver, no, Dios ofreció, sí. Dios dio a su hijo al mundo, pero le dio a su hijo la decisión de decidir si él la quería dar o si no la quería dar. Y ahorita vamos a explicar un poquito de eso. Por eso el Señor dice, yo pongo mi vida, porque era la voluntad de... Al conocer la voluntad de su padre, a mí mi padre me pudo haber dicho, hijo, quiero que estudies para que seas un abogado. En mí estuvo el poder cumplirle ese deseo o no. Si aquel hijo le cumplió, qué orgulloso. Por eso me ama el Padre, porque Él puso su vida para volverla a tomar. Y luego, hermano, recalca el mismo Señor Jesucristo, nadie me la quita, porque le dio Dios también a su Hijo un libre albedrío como a todo ser humano. Nos lo dio, también a su Hijo le da ese libre albedrío, pero su Hijo, al conocer esa voluntad de su Padre, Él escoge hacer la voluntad de su Padre. Y en esa voluntad, dice el Señor, y yo por eso, sabiendo que esta es la voluntad de mi Padre, yo pongo mi vida. Yo decido poner mi vida. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Tenía el poder el Señor de ofrecer su vida o de no ofrecerla? ¿Te acuerdas cuando le dijo a Pedro, Pedro, si yo quisiera, yo ahorita ayuda y mi Padre me mandaría legiones a ayudarme? Estaba en él pedirle la ayuda a Dios. Estaba en él no sacrificarse por el mundo, pero él toma su vida y su decisión en cumplir la voluntad del Padre. Luego termina el versículo 18 diciendo, este mandamiento recibí de mi Padre. ¿Cómo tomó el deseo de su Padre? ¿Como un qué? Como un mandamiento. En conclusión, el amor de Dios por el mundo estaba en Cristo, no por imposición, vuelvo a aclarar, sino por decisión propia. Pues bien podía Dios haber sacrificado a su hijo siendo un niño. Recordemos, hermanos, que Herodes intentó asesinarlo siendo el Señor aún un niño y Dios pudo haberlo permitido.
Pero la grandeza de la redención no es que Dios lo sacrificó y lo entregó, sino que Él mismo, Cristo, en su libre voluntad, decide entregar su vida por nosotros, por voluntad propia. Y en esa voluntad de morir de Cristo, nosotros somos santificados. Según lo dice Hebreos capítulo 10, versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Bendito sea el nombre del Señor. ¿A cuál voluntad se refiere otra vez? ¿A la voluntad de Dios? No, se refiere a la voluntad personal de Cristo, a la decisión única y absoluta que Él tomó. Pues repito, Cristo tuvo tiempo para hacerse a un lado y no llevar a cabo la redención de la humanidad. Pero una vez que comprende el amor, se impregna de Él, se enamora de lo que Dios se había enamorado, es decir, del mundo. Y entonces, no por la fuerza, sino voluntariamente, sale y se entrega a morir por cada uno de nosotros. ¿Verdad que podemos decir, bendito amor en el que hemos sido santificados? Por eso dice el salmista, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y luego dice el evangelista a Juan, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿Sabía Jesús la voluntad del Padre? Claro que sí. ¿Sabía Cristo que Dios lo había traído para morir por el mundo? Claro que sí. ¿Sabía Jesucristo que le esperaba beber una copa llena de dolor y de amargura hasta la muerte? Claro que lo sabía. ¿Le engañaron y le llevaron con mentiras a la muerte? No, hermanos. Él estaba consciente. Él sabía, hermanos. Por eso mismo, un poco antes de morir, Él entró en una lucha con su cuerpo. Con su cuerpo, el cual, a semejanza del nuestro, estaba también lleno de estas debilidades propias de este cuerpo humano. Hambre, frío, ¿sí, hermanos? Miedo. Oyes, ¿y el Señor tuvo miedo? Otra vez, medita, piensa, porque eso es importante que lo entiendas, porque aquí radica nuestra bendición, nuestra salvación y nuestra santificación. ¿Tuvo miedo el Señor? El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, tuvo miedo, sintió miedo y va, hermanos, a orar allá al huerto. Porque el tiempo, hermanos, de ser entregado a esa muerte, una muerte común, iba a ser un flechazo directo al corazón y rápido lo iban a matar. No, iba a ser una muerte dolorosa, torturosa, hermanos, una muerte vil, una muerte cruel, una muerte ignominiosa. ¿Y lo sabía el Señor? Y cuando la hora se iba acercando, Él empieza a tener ese miedo y ese temor. ¿Y a dónde se fue a refugiar? Se fue a refugiar a la oración. Y ahí estaba el Señor. ¿Te acuerdas, hermanos? Y doblando sus rodillas, empezó a buscar el refugio de su Padre. Y en la primera oración que Él hizo, no sintió esa fortaleza, ese consuelo. Se sentía solo, se sentía abandonado. Y despertó y se levantó de aquella oración y corrió a sus amigos, que eran los apóstoles. ¿Y cómo los encontró? No veían. Fíjate qué tristeza. No sentían el dolor que Él estaba sintiendo. Qué tan grande era su dolor, que dice que el sudor de su frente caía cual gotas de sangre. ¿Estaba realmente sufriendo el Señor?
Y vuelve a regresar una segunda vez a querer encontrar el consuelo de su padre. Y después de un momento, de un rato, de un tiempo de oración, no lo vuelve a encontrar y vuelve al refugio en sus amigos carnales, humanos, que estaban otra vez. ¡Qué decepción! ¿Quién lo estaba amparando? ¿Quién lo estaba protegiendo? ¿Quién estaba acompañándolo en ese dolor que él estaba, en esa lucha contra su carne que él estaba sintiendo? Sí, hermano, el Hijo de Dios estaba luchando contra su propia carne. Claro. ¿Te acuerdas cuáles eran sus palabras? Señor, si es posible. ¿Te acuerdas? A ver, pero en él estaba la decisión. ¿O no es verdad? No, él estaba buscando otra forma de redimirnos, no de escapar a la oportunidad que Dios le estaba dando al mundo, no. Él estaba hacer lo que su padre le había indicado por sacrificar al mundo. Solamente quería encontrar algo menos doloroso porque su carne sentía el temor a lo que se iba a enfrentar. Juicio, tortura y muerte que jamás hombre alguno ha tenido ni llevará en toda la existencia de la humanidad. Sí, hermanos, así de cruel, así de dura fue la muerte de nuestro Señor. Has visto a veces que pasan en algunos países, no en todos, porque en algunos, hermanos, ya hay un poquito más de comprensión, hermanos, ¿verdad? Las cosas de Dios. Pero todavía algunos países muy radicales en sus religiones, ¿cómo maltratan todavía a la gente que ofende la ley de Dios, ¿verdad? En su creencia de ellos. En las plazas, los apedrean hasta ser muertos. Al que roba le cortan la mano. Y a veces esas actitudes y reacciones de ellos se nos hacen. La palabra de dijeron, no nos interesa. ¿No hay milagros? ¿No hay dinero? ¿No hay ayuda social? A mí no me interesa. Pero mire, Señor, señora, la vida eterna es cumplir la voluntad. Señor, que tenemos que hacer su voluntad para hacer la vida eterna. Así es que el ser muchos es un significado de que es la iglesia verdadera de Cristo. Es mentira. Muchos son los llamados. ¿Sí? Porque todos quieren ser cristianos, pero quieren ser cristianos en su propia. Y Cristo no vino a sujetar su enseñanza al gusto de cada uno de nosotros, sino vino a establecerla para que cada uno de nosotros cumplamos su santa y su bendita voluntad. Bendito sea el Señor. Por eso hoy yo te digo, iglesia del Señor, vamos a hablar a nuestros compañeros. Háblale a tu familiar, háblale a tu vecino, háblale a tus parientes, allá en tu trabajo, en tu escuela, en tu vecindario. Da testimonio, que se manifieste que el amor de Dios, ese amor que sintió por el mundo, ese amor de Cristo que sintió por las almas, también está en ti. Si ellos no te oyen, tú cumpliste. Pero te sorprenderás cuando tú estés dando testimonio y tus redes se empiezan a llenar de esas almas y esas ovejas oigan la voz del Señor y la reconozcan. Que Dios nos ayude así para cumplir su santa y su bendita voluntad. ¿Quieres que nos despidamos con una hermosa alabanza? Dice la alabanza 241 de la misma. ¿Has oído la historia de Cristo? Dulce historia de gracia y amor, cuando débil, cuando pobre, cuando caído, redimido, yo me vi de su amor, su inmenso amor. Yo cierto estoy, y vuelvo a repetirte, iglesia del Señor, a cada uno de ustedes. Volteó a verlos. A semejanza de Cristo digo, he aquí vengo, Señor,
El hacer tu voluntad, oh Dios mío, me ha agradado. Luego, en esa necesidad que el Señor por amor me impuso, la cual para su hermano Nazón no es dura, sino es ligera, he convocado a la iglesia para que se una a una lucha. Le dije que la batalla ha comenzado y que la hora del expandir universal del Evangelio ha llegado en esta nueva era. Y traigo estas palabras para decirte que el amor de Dios por el hombre, el cual también habitó en Jesucristo, ahora se encuentra en su enviado, que te habla y que te pregunta. El amor de Dios por la humanidad mora también en ti. También en ti ha brotado el compromiso por aquellos que no han venido a su camino. ¿Qué sientes, hermano? ¿Qué sientes, hermana, al ver cómo se van perdiendo las almas por no haber quienes anuncie este evangelio? ¿No sientes dolor? ¿No sientes tristeza? ¿No te compadeces de estas almas? Hermanos, ¿tienes en tu corazón ese mismo amor de Dios por las almas? Puedo repetir lo que decía el apóstol Pablo a la iglesia de Filipo: porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Hoy por eso yo quiero convocar no solamente a ti, iglesia de España, yo quiero convocar a toda la iglesia universal. No a repetir, no, hermanos, sino a vivir aquellas palabras que nos enviara el siervo de Dios, nuestro hermano Samuel Joaquín, en una de sus cartas, fechada el 29 de enero del año 2004, inspirada por el Espíritu de Dios en la ciudad de Guadalajara, a congregaciones, hermanos. En el capítulo 18 de dicha carta, el versículo 41 al 43, él nos incitaba y nos enseñaba: hoy es tiempo de servir como la comunidad que somos, hermanos amorosos los unos de los otros. Como los padres aman a su simiente, aún sin conocerla, amemos a los que en el mundo serán nuestros hermanos, serán nuestros hijos en Cristo. Procuremos su bienestar para que se manifieste nuestro amor, cuidado y responsabilidad. Palabras también de un apóstol de Jesucristo, nuestro hermano Samuel Joaquín. Dios me ayude a engendrar en vosotros ese amor, el cual Dios depositó en su Hijo amado. Su Hijo lo depositó en sus apóstoles y que debe venir a morar en su pueblo. Y hoy te digo, os ruego, hermanos, que os imitéis en ese amor entrañable por las almas. Iglesia universal, habla el Evangelio de Cristo. Ningún hermano está excluido de predicar. Comparte con tus conocidos la palabra de nuestro Dios. Comparte ahí donde trabajas, con tu compañero, con tu compañera, joven, señorita, con tu compañero de estudio. Tú sabes que estás en la iglesia verdadera de Cristo. Yo no te digo que tú perteneces a una iglesia cristiana, no, hermano. Tú no perteneces a una iglesia cristiana, no, hermana. Tú no perteneces a una iglesia cristiana. Tú perteneces a la iglesia de Cristo. Jesús fundó una iglesia. Muchas son las concubinas, muchas son las que están velando el amor. Pero dijo el Espíritu de Dios, pero una es la paloma mía. Es verdad, hermanos, no somos los más muchos, no somos los mejores, es cierto. Y el mundo cree y piensa, si son de Dios, por grandes. ¿Sabes tú cuánta iglesia quedó cuando el Señor ascendió a los cielos?
Sí, yo te voy a recordar porque dirán, no, pero la multitud corría atrás del Señor. Yo te voy a explicar el motivo y las razones. Mira, cuando el Señor Jesucristo vino al mundo, Él no podía decir que era el Hijo de Dios. Era una locura, hermanos. Era una apostasía. Para aquellos que, aunque decían que conocían a Dios, no le conocían realmente. Imagínate qué tan confundidos vivían, que había, hermanos, en el tiempo que el Señor vino, había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Cuando el Señor, ellos deciden que hubiera, imagínate en qué confusión. Unos creían en la resurrección, otros no creían en la resurrección. Imagínate cómo estaba confundido la iglesia, el pueblo de Israel. Así es que viniera el Señor y de repente les dijera, soy el Hijo de Dios, lo hubieran matado en el mismo instante. ¿Qué tuvo que hacer el Señor? ¿Qué tuvo que obrar el Señor? Empezó a obrar milagros. ¿Sí? Al ciego le empezó a dar la vista. Al cojo lo hacía andar. Al leproso lo limpiaba. Al muerto lo resucitaba. Y así el pueblo empezó a ver los milagros y las maravillas que el Señor iba haciendo. Y claro, hermanos, ¿quién no busca el bienestar de su cuerpo? ¿Quién no busca, hermanos, la salud de su carne? Llegaba el Señor a una aldea y la gente, ¿qué hacía? Corría, porque sabía que llevando a sus muertos, que llevando a sus enfermos, que llevando a sus leprosos, que llevando a sus cojos, a sus ciegos, sabían que ahí el Señor los iba a sanar, y lo hacía. ¿Sí, hermanos? Dice la palabra del Señor que si nosotros, que si se escribieran en los libros todos los testimonios y las maravillas que el Señor hizo, no cabrían en el mundo. Porque el Señor, hermanos, hizo muchas maravillas y milagros. Tenía que llamar la atención. Entonces, cuando el pueblo de Dios empezó a identificar que aquellas maravillas y milagros eran porque realmente estaba en él el Espíritu de Dios, ¿no se lo dijo aquel hombre docto? Señor, sabemos que tú has venido de parte de Dios, porque las obras que tú has hecho, sí, hasta que empezaron a aceptarlo como no como el Hijo de Dios, no, como un ¿qué? Como un profeta más de parte de Dios. Hasta entonces el Señor dejó de hacer milagros. ¿Y sabes qué empezó a hacer? Les empezó a hablar de la palabra que Él traía, de su evangelio, hermanos. ¿Y qué pasó con aquellas multitudes que corrían a Él cuando Él les enseñaba de su doctrina? ¿Qué pasó, hermanos? Se empezaron a ir, se empezaron a retirar. Dura es esta palabra. ¿Quién la puede seguir? Dura es esta enseñanza. ¿Quién la puede continuar? Y dice que aún muchos de sus discípulos se empezaron a retirar de con Él. ¿Dónde estaban las multitudes que corrían hacia Él? Y ahí estaba el Señor decepcionado. Y ahí estaba el Señor triste. Y allí estaba el Señor adolorido. Me buscabais porque comisteis y os hartasteis. Me buscabais por el milagro, por la sanidad, porque hiciera beneficios materiales. Pero cuando empecé yo a hablar la palabra de Dios, me abandonasteis. Y allá estaba el Señor triste. Y allá estaba el Señor adolorido. Y allá estaba el Señor decepcionado. Y por qué no, frustrado también en aquel monte del Olivar. Jerusalén, Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntaros? ¿Cuántas veces quise volveros a meter en comunión? Mas vosotros no quisisteis. Y luego dice el Señor, hoy de cierto os digo que vuestra casa quedará desierta. Y no me volveréis a ver. Bendito el que viene
En el nombre del Señor. Y allí están todavía, esperando al Mesías. Y sin embargo, el apóstol Pablo le dice, a la verdad, para ellos era esta gracia. En la verdad, para ellos era esta misericordia. Pero por cuanto no quisieron, hoy nos volteamos a los gentiles. Porque así nos ha puesto el Señor diciendo, te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta los confines de la tierra. Y el Señor se despide de sus discípulos porque fue crucificado y murió. Murió. Eso es una verdad. Murió. Pero al tercer día el Señor resucitó. Y después de andar un tiempo con ellos, ascendió al cielo. Y dice la palabra del Señor que quedó una iglesia de alrededor de 120 hermanos. ¿Cómo? ¿Cómo? La iglesia de Cristo. Oyes, y la gente que corría hoy, y los 5,000 que se le juntaron allá en aquel sermón, en aquel monte, ¿dónde está? Y la multitud de Jerusalén que lo recibía con gozo, ¿dónde estaban? Y aquella multitud, hermanos, que en el mar de Galilea se le juntaba y no lo dejaban ni siquiera descansar. Y los que se le juntaban en Jericó y no lo dejaban dormir, ni siquiera comer, ¿dónde estaban? Cuando oyeron que la vida eterna es a base de cumplir
morir o de no hacerlo, de elegir